Mi nombre es Ernesto, tengo 74 años, soy exlocutor de radio jubilado y vivo aquí, en San Miguel del Alto, Jalisco. La historia que voy a contarte hoy no es fácil, pero es real. Es sobre un secreto que mi esposa Julia guardó durante 52 años de matrimonio. Un secreto tan doloroso que prefirió vivir en la oscuridad antes que mostrarme la verdad. Cuando lo descubrí, entendí que el amor verdadero va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Fueron 52 años juntos, 3 hijos, 4 nietos y toda una vida construida con cariño. Pero en ese tiempo, mi Julia nunca, ni una sola vez, dejó que yo la viera sin ropa. Siempre en la oscuridad, siempre con la puerta del baño cerrada con llave, siempre con el camisón hasta el cuello. Yo pensaba que era timidez, una manera suya de ser, algo de mujer recatada, y la respeté. Claro que la respeté, porque el amor, eso creí toda la vida, también es respeto. Pero la verdad era otra, una verdad tan triste que me rompió el alma cuando la conocí. Julia había cargado sola con un dolor desde niña, y cuando finalmente lo supe, no sentí enojo ni decepción, sino una profunda tristeza por lo que esa mujer tuvo que esconder por miedo a que yo dejara de amarla. Esta historia va a tocarte el corazón. Te hará pensar en lo que de verdad importa en el amor, en los secretos que la gente guarda por miedo al rechazo, en los dolores que las personas esconden bajo la sonrisa. Y cuando llegues al final, vas a entender que las marcas más profundas no siempre se ven en el espejo. Si alguna vez has amado de verdad, si alguna vez tuviste miedo de ser rechazado por algo que no puedes cambiar, déjame tu like para alegrar a este viejo corazón. Suscríbete a Relatos de un Viejo para no perderte las próximas historias que te contaré con cariño. Cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allá. Me gusta imaginarme las luces de las casas encendidas mientras alguien me escucha. Todo empezó cuando yo era todavía un muchacho trabajando en la radio local de San Miguel del Alto. Era locutor de programas de música ranchera y leía mensajes en vivo, de esos tiempos en que la gente mandaba saludos por carta y la radio era el corazón del pueblo. La vida era sencilla. La gente se conocía en los bailes del templo, en las fiestas patronales, en la plaza, donde las bancas eran testigo de los primeros amores. Fue en uno de esos bailes donde conocí a Julia. Ella tenía 19 años, una muchacha bonita de mirada dulce pero callada. Mientras las otras chicas reían y bailaban con todos, ella se quedaba con sus amigas en un rincón, medio escondida. Me llamó la atención de inmediato, no solo por su belleza, sino por esa delicadeza suya, una fragilidad que me hacía querer cuidarla. Me armé de valor, me acerqué y le pedí un baile. Ella se sonrojó pero aceptó. Su mano temblaba en la mía. Bailamos solo una canción porque dijo que estaba cansada, pero yo ya estaba perdido. Desde ese día empecé a ir a todos los bailes solo para verla. Siempre usaba vestidos de manga larga, aunque el calor en Jalisco no perdona. Siempre cubierta hasta el cuello. Yo lo veía como algo bonito, de mujer decente. Pensaba que era pudor, educación, costumbre, y lo era, pero había algo más detrás de toda esa ropa. Anduvimos de novios casi un año. Un noviazgo a la antigua, de los que se hacen en la sala, con la mamá vigilando o caminando por la plaza tomados de la mano. En todo ese tiempo, nunca le vi ni un brazo bien descubierto, siempre manga larga, siempre cuidando cada botón. Pero yo no cuestionaba. Pensaba que esa era su forma de ser y la amaba así, tal cual. Cuando le pedí que se casara conmigo, noté que tardó varios días en responder. Pensé que eran nervios de muchacha, miedo al cambio, pero no. Era miedo a lo que vendría después del sí, miedo a la noche de bodas, a la luz encendida, a ser descubierta. Pero al final aceptó. Y ese día, sin saberlo, ella tomó la decisión más difícil de su vida: esconder de mí para siempre lo que había debajo de toda esa ropa. La noche de bodas me mostró que ese secreto iba a ser más grande de lo que yo imaginaba, y que mi Julia cargaba un dolor tan profundo que todavía no podía entenderlo.
Julia nació y creció en un pueblito pequeño del interior de Zacatecas, cerca de Valparaíso, uno de esos lugares donde todos se conocen y los secretos no duran mucho. Pero el de ella sí duró, porque era el tipo de secreto que se esconde con vergüenza, con miedo, con dolor. Su mamá fue una mujer buena pero muy sufrida. Quedó viuda joven con una niña pequeña a quien criar sola. Trabajó de lo que se podía, lavando, cocinando, limpiando casas ajenas, todo para darle de comer a su hija. Hasta que un día conoció a un hombre que la enamoró con palabras dulces y promesas de protección. Pero esas promesas se convirtieron en pesadilla. El hombre era violento, tomador, de esos que al principio parecen buenos, pero cuando el alcohol entra, el demonio sale. Julia me contó, muchos años después, cómo eran sus días en esa casa. Días de silencio, de miedo, de caminar en puntas, de pie para no hacerlo enojar. Días de ver a su mamá recibir golpes, de escuchar los gritos detrás de la puerta, de esconderse debajo de la cama rezando para que todo terminara. Era apenas una niña de ojos grandes y sonrisa bonita, pero no podía reír mucho. A su padrastro no le gustaban las risas, no le gustaba el ruido, no le gustaban los niños. Solo le gustaba el tequila y el silencio. Su mamá intentaba protegerla como podía. A veces la mandaba con una vecina cuando veía venir la tormenta. Pero no podía estar en todos lados, no podía protegerla siempre. Y hubo un día, un maldito día, que cambió la vida de Julia para siempre. Ella tenía 7 años. Era una tarde común. Su mamá había ido al río a lavar ropa, como siempre hacía. Julia se quedó en casa haciendo su tarea, sentada en la mesa, con su cuaderno abierto y un lápiz en la mano. De repente, la puerta se abrió de golpe. El padrastro entró tambaleando, ya borracho. Su voz retumbó en la pequeña cocina. «Hazme de comer», ordenó. Julia lo miró con miedo. «No sé cocinar», dijo con voz temblorosa. «Mi mamá no me ha enseñado todavía». Él golpeó la mesa con fuerza. «¿Inútil también? ¿Ni para eso sirves?» Ella trató de hacer algo. Recordó cómo su mamá hacía arroz, así que buscó una ollita, puso agua, arroz y trató de encender la estufa de gas. Sus manitas temblaban tanto que casi se quema, pero lo logró. Preparó el arroz, aunque sin sal. Cuando se lo llevó al hombre, él probó una cucharada, lo escupió y tiró el plato al piso. El golpe fue tan fuerte que la loza se hizo pedazos. «Eres una inútil», gritó. «Te voy a enseñar a hacer las cosas bien». Julia intentó correr, pero él la alcanzó de un brazo. Ella lloraba, rogaba que la soltara, pero no había compasión en esa mirada. En la estufa había una olla con agua, recién hervida, lista para el café. El hombre la tomó con las 2 manos. Julia lo vio venir, quiso gritar, pero el miedo le cortó la voz. En un segundo, el agua hirviendo cayó sobre su espalda. El dolor fue tan grande que ni siquiera pudo gritar completo. Solo un gemido seco se escapó antes de que se desmayara. El hombre tiró la olla vacía y se fue, dejándola tirada en el piso, con la piel ardiendo, la espalda en carne viva. Cuando su mamá volvió del río, encontró la escena. Su niña desmayada, el piso lleno de agua, el olor a piel quemada. Gritó pidiendo ayuda. Las vecinas llegaron, corriendo. Envolvieron a la niña en una sábana y la llevaron al hospital del pueblo. Julia pasó 3 meses internada, entre curaciones, vendas y gritos de dolor. Las enfermeras lloraban al verla. Los doctores decían que las quemaduras eran graves, de 3er grado, y que dejarían marcas para siempre. El padrastro nunca fue a verla, ni pidió perdón ni se preocupó. Su mamá, aterrada, dijo que había sido un accidente. Nadie la contradijo. En esos tiempos, las mujeres callaban por miedo, por vergüenza o por hambre. Cuando Julia volvió a casa, ya no era la misma niña. Su espalda estaba llena de cicatrices grandes, moradas, deformes. Desde los hombros hasta la cintura, su piel estaba marcada como si el fuego la hubiera mordido. Con 7 años entendió que ya no era igual a los demás, que estaba marcada, que su cuerpo contaba una historia que nadie quería escuchar. Creció escondiéndose,
Siempre con blusas cerradas, siempre con calor, pero nunca sin manga larga. En la escuela, los otros niños se burlaban de ella, la llamaban rara, amargada, mocha. Un día, una compañera la vio en el vestidor y empezó el infierno. Monstruo, le dijeron. Esa palabra se le quedó grabada para siempre. Julia creció creyendo eso, que era un monstruo, que nadie podría amarla, que nadie querría tocarla. Y así pasó su niñez y su juventud, escondiéndose bajo la ropa, bajo el miedo, hasta que me conoció. Y ahí el miedo se hizo todavía más grande, porque me amó desde el primer momento, pero también supo que si yo descubría su verdad, podría perderme. Por eso decidió vivir en la oscuridad toda su vida si era necesario, con tal de que yo no me fuera. Cuando le pedí a Julia que se casara conmigo, yo tenía 25 años y ella 20. Estaba convencido de que todo sería perfecto. Soñaba con formar una familia, tener hijos, vivir tranquilo. Trabajaba duro en la radio local. Había juntado un poco de dinero y hasta había comprado una casita sencilla en San Miguel del Alto, cerquita del centro. Todo marchaba bien, todo planeado con ilusión. La boda fue bonita, sencilla pero llena de cariño. Su mamá lloró toda la ceremonia. En aquel momento pensé que era emoción de madre viendo a su hija casarse. Hoy entiendo que también lloraba por culpa, por no haberla protegido cuando era niña, por no haber tenido el valor de denunciar al hombre que les destruyó la vida. Esa culpa la acompañó hasta el día que murió. Después de la ceremonia nos fuimos de luna de miel a Guadalajara. Renté una habitación en una pensión pequeña, pero bien arreglada, con vista a una plaza. Yo estaba feliz, nervioso, enamorado. Era la primera noche como marido y mujer. Había esperado ese momento con respeto, como me enseñaron en casa. Pero Julia se veía distinta. Temblaba, hablaba poco, parecía asustada. Pensé que era por los nervios de la primera vez, como muchas mujeres. Intenté tranquilizarla, le dije cosas bonitas, le prometí que sería despacio, con cariño. Pero cuando quise abrazarla, ella se apartó rápido. Me pidió que esperara un momento, que necesitaba arreglarse en el baño. Cerró la puerta con llave. Pasó casi una hora ahí adentro. Yo ya estaba preocupado, hasta pensé que se sentía mal. Cuando salió, traía puesto un camisón largo hasta los tobillos, cerrado hasta el cuello, y lo primero que hizo fue apagar todas las luces del cuarto. «Amor», le dije con ternura, «¿por qué apagas la luz? Quiero verte. Eres hermosa». Ella empezó a llorar. «No puedo», dijo. «Tengo vergüenza. Por favor, Ernesto, respétame. No quiero que me veas. Pero mi vida somos esposos, no tienes por qué tener miedo. Por favor», repitió desesperada. «Hazlo con la luz apagada. Te lo ruego». Su voz era de alguien con pánico, no solo timidez. Lloraba tanto, se veía tan asustada, que no tuve corazón para insistir. «Está bien, amor», le dije. «A tu manera, a tu tiempo, no hay prisa». Ella me abrazó, fuerte como agradeciendo. Y esa noche, nuestra primera noche como esposos, fue en completa oscuridad. No se quitó bien el camisón, solo lo levantó un poco, lo justo. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Pensé que con el tiempo se relajaría, que confiaría en mí. La semana de luna de miel pasó así todas las noches sin luz. Cuando regresamos a San Miguel, la vida de casados comenzó. Yo trabajaba en la radio, ella cuidaba la casa. Todo parecía normal, salvo por eso, siempre en la oscuridad, siempre con la puerta del baño cerrada, siempre vestida de pies a cabeza. Una mañana quise entrar al baño porque había olvidado mi cepillo de dientes. Toqué la puerta. Le pedí que me dejara entrar solo un segundo. Ella gritó desde adentro, con una voz que no le conocía. «No entres, espera a que salga». Su tono era de terror. Me quedé helado. Cuando salió, estaba pálida y temblando. Le pedí, «Perdón, pero me quedé pensando por qué tenía tanto miedo». Pasaron los meses. Julia quedó embarazada de nuestro primer hijo. Pensé que eso cambiaría algo, que se relajaría. Pero no. Se cubría más que nunca. Ni al doctor me dejaba entrar. Iba sola a las consultas, sola a los ultrasonidos,
sola a todo. Cuando nació Roberto, nuestro primer hijo, ella se convirtió en una madre ejemplar, atenta, cariñosa, siempre pendiente, pero incluso al amamantar se tapaba con una cobijita o se encerraba en el cuarto. Yo no decía nada, aunque me dolía, la respetaba. Después nacieron Andrés y Laura, 3 hijos hermosos. La casa se llenó de risas, de vida, de ruido, pero ese misterio seguía. A veces me preguntaba por qué mi esposa no podía confiarme su cuerpo. Me lo preguntaba en silencio, sin atreverme a decirlo en voz alta. Pasaron años, 10, 20. Yo ya ni lo intentaba. Había aceptado que ella era así, que no me dejaría verla nunca. Pero a veces me despertaba de madrugada y la veía dormida, tapada hasta el cuello, aunque hiciera calor, y pensaba, qué vergüenza es tan grande que la hace vivir así. No podía imaginarlo. No podía imaginar que el cuerpo que tanto escondía era el mismo que había sufrido el infierno de una niña de 7 años quemada viva. Con el tiempo, los hijos crecieron. La vida siguió su curso. Julia era una buena esposa, buena madre, buena vecina. Nadie sospechaba nada. Solo yo sentía esa distancia invisible, esa pared que nunca pude cruzar. Esa puerta cerrada, con llave, era el símbolo del secreto que nos acompañaría medio siglo. Pero nunca imaginé que un día esa misma puerta sería la que revelaría toda la verdad. El tiempo fue pasando, los hijos crecieron y la vida siguió su curso. Yo trabajaba en la radio hasta tarde, llegaba a casa y encontraba a Julia siempre arreglada, con su delantal limpio, la cena lista y esa sonrisa tranquila que siempre tenía. Pero detrás de esa calma había algo que no entendía. Esa distancia, ese miedo a que la viera, seguía igual, como si el paso de los años no existiera. El baño seguía siendo su territorio, sagrado, siempre cerrado con llave. Julia se bañaba, se cambiaba, se arreglaba y solo salía cuando estaba completamente vestida, hasta los tobillos, hasta el cuello, ni sus brazos mostraba. Yo nunca la vi en toalla, nunca en ropa interior, nunca sin manga larga, y aunque a veces me daba curiosidad o tristeza, lo acepté. Pensaba que el amor era más fuerte que eso. Una vez intenté hablarlo. Era una noche tranquila, los niños ya dormidos. Le pregunté con cariño, «Amor, ¿por qué siempre te tapas tanto? ¿Por qué no te sientes cómoda conmigo?» Ella se quedó callada, bajó la mirada. «Porque soy fea, soy...» «Ernesto», dijo con voz baja, «no quiero que me veas así». «¿Fea?», le respondí sorprendido. «Eres la mujer más hermosa que conozco». Ella sonrió apenas, pero no contestó más. Se dio la vuelta y apagó la luz. Pasaron los años. Roberto, el mayor, se fue a estudiar a Guadalajara. Andrés entró al taller, mecánico de un amigo, y Laura, la más chica, ayudaba a su mamá en la casa. La vida era buena, sencilla, llena de trabajo y familia. Pero esa sombra siempre estaba ahí. A veces, cuando entraba al baño después de que Julia salía, el vapor me golpeaba la cara, el olor a jabón llenaba el aire, y me quedaba parado unos segundos mirando el espejo empañado, pensando en ella, en su cuerpo que no conocía, en su piel que nunca vi. Una vez, cuando cumplimos 20 años de casados, intenté hablar en serio. La llevé al portal de la casa, con el sol cayendo detrás del cerro, el cielo anaranjado. «Julia», le dije tomándole la mano, «ya son 20 años, 3 hijos, una vida juntos. ¿Por qué sigues escondiéndote de mí? ¿No confías en mí?» Ella se puso tensa, soltó mi mano. «No es falta de confianza, Ernesto. Es vergüenza de mí, de mi cuerpo». «¿Vergüenza de qué?», pregunté. «Eres mi esposa, te amo». «No, lo entenderías», dijo con lágrimas en los ojos. «Por favor, no me lo pidas más», y así lo dejé, porque cuando la veía llorar así, se me quebraba el alma. Acepté que esa parte de ella sería un misterio, uno de esos silencios que el amor aprende a respetar. Los años siguieron su marcha. Julia se volvió abuela. Cuando nacieron los nietos, parecía rejuvenecer. Jugaba con ellos, cocinaba pan de elote, buñuelos, gorditas de azúcar. Su cocina siempre olía a cosas buenas.
pero ni con los nietos cambió sus costumbres. «Abue, ¿por qué no te metes a la alberca con nosotros?», le preguntaban los niños. «Ay, mi vida, a la abue no le gusta el agua», contestaba riendo. Siempre tenía una excusa, siempre escondiendo lo que no quería mostrar. Una vez, mi nuera más joven me dijo bajito: «Suegro, ¿no cree que la señora Julia exagera? Con este calorón y ella con manga larga. Se me va a desmayar un día yo solo». Yo sonreí sin ganas. «Así ha sido toda la vida», le respondí. «Es su manera de ser», pero por dentro sabía que algo no estaba bien. A veces por las noches la veía dormida, su rostro tranquilo, el camisón subido hasta el cuello, ni un pedazo de piel a la vista, y pensaba: ¿qué puede ser tan terrible que no soporta que la vea? Pero enseguida me regañaba por dentro: «No insistas, Ernesto, ella te ama. Eso basta». Y así seguí, engañándome, convenciéndome de que el amor podía vivir en penumbra, de que no hacía falta luz cuando había cariño. Pasaron 30 años, mis hijos ya estaban casados, mis nietos correteaban por el patio los fines de semana. Yo me jubilé de la radio. Julia seguía igual de dedicada, igual de amorosa, pero siempre cuidando que nadie la viera sin ropa. Ni sus propias hijas la habían visto nunca en ropa interior. Parecía algo natural ya, una costumbre más. Pero a veces, cuando estábamos solos, me nacía la inquietud. «Amor, ¿y si un día prendemos la luz solo un poquito?», le decía medio en broma. Ella sonreía. «¿Para qué? Ya estamos viejos. ¿Qué diferencia hace?». Y tenía razón, al menos eso pensaba yo. Pero algo en su voz, en su mirada, me decía que no era solo modestia. Era miedo. Miedo de algo que aún no entendía. Con los años aprendí a vivir con ese secreto. Pero dentro de mí había una parte que deseaba entender. No por curiosidad, sino por amor. Quería saber qué era lo que le dolía tanto. No sabía que un día la vida misma se encargaría de abrir esa puerta que ella mantuvo cerrada medio siglo. Y cuando esa puerta se abrió, la verdad que salió de ahí fue tan dura, tan triste, que me partió el corazón. El tiempo siguió su camino. Los hijos formaron sus familias, los nietos llenaron la casa de risas, y Julia y yo envejecimos juntos. Habían pasado ya más de 50 años desde aquel primer baile donde nos conocimos. Nuestra vida parecía tranquila, pero el secreto seguía ahí, escondido detrás de la puerta del baño, detrás de la oscuridad de todas las noches. Con los años, Julia empezó a olvidar cosas. Al principio eran cosas pequeñas, las llaves, el nombre de una vecina, una fecha. Nos reíamos, pensábamos que era normal de la edad. «A todos se nos va el avión», decía ella, bromeando. Pero poco a poco los olvidos fueron creciendo. Un día puso la olla en la estufa y se le olvidó encenderla. Otro día preparó la comida 2 veces porque pensó que no lo había hecho. Empezó a olvidar hasta los nombres de los nietos. Mis hijos se preocuparon. Roberto, el mayor, fue el primero en decirlo en voz alta. «Papá, la mamá no está bien, hay que llevarla al doctor». Fuimos al centro de salud. El médico le hizo preguntas sencillas. «¿Qué día es?» «Hoy, señora Julia». «Martes», respondió ella, aunque era viernes. «¿Quién es el presidente?» «No sé, joven, ya cambian tan seguido», dijo riéndose. El doctor sonrió con ternura, pero luego me pidió que me quedara un momento a solas. «Don Ernesto», me dijo con voz seria, «su esposa tiene síntomas de Alzheimer. Es el inicio, pero está claro». «¿Alzheimer?», pregunté confundido. «¿Está seguro, doctor?» «Sí. Es una enfermedad que afecta la memoria. No tiene cura, pero hay tratamientos que ayudan a retardar el avance. Tiene que prepararse. Con el tiempo necesitará ayuda para todo». Yo salí del consultorio con un nudo en la garganta. No sabía cómo decirles a los hijos, y menos sabía cómo enfrentar lo que venía. Pero lo hice, porque no había otra opción. Julia era mi vida. Si la enfermedad venía, yo iba a estar ahí, cuidándola. Al principio no fue tan grave. Tenía días buenos y otros malos. A veces se le olvidaban palabras o confundía a las personas. Otras veces estaba lúcida,
contaba historias, cocinaba, reía, pero cada vez eran menos esos días buenos. El Alzheimer empezó a robarle los recuerdos poquito a poco, como un ladrón silencioso. Yo me encargaba de todo. Le daba la medicina, le recordaba las cosas, le ayudaba a vestirse, pero el baño seguía siendo su santuario. Aún enferma, no permitía que nadie entrara mientras estaba adentro. Cerraba con llave, como siempre. «Amor», le decía, «déjame ayudarte. Puedes caerte». «No, Ernesto, yo puedo sola». «Pero podrías lastimarte». «Te dije que no», respondía casi molesta. Así era Julia. Incluso con la memoria deshaciéndose, recordaba su miedo. Recordaba que no debía dejarse ver. Era lo único que su mente no olvidaba. Con el tiempo, los olvidos se hicieron más peligrosos. Un día dejó la estufa encendida. Otro día, trató de hacer café sin poner agua. A veces se confundía de casa y creía que estábamos en otro pueblo. «Ernesto, ya me voy. Mi mamá me va a regañar si no llego», me decía con voz de niña. Yo la abrazaba. «Tu mamá ya no está, amor. Ella te cuida desde el cielo». Entonces me miraba confundida y a veces lloraba, como si por un segundo entendiera la realidad. Mis hijos comenzaron a visitarnos más seguido para ayudarme. Andrés me decía, «Papá, no puede estar sola. Hay que cuidarla todo el tiempo». «Lo sé, hijo, pero no quiere que nadie la toque. Ni siquiera me deja ayudarle en el baño». «Papá, eso es peligroso», me decía serio. «Si se cae no va a poder levantarse sola». Y tenía razón. Julia empezó a perder fuerza. Se le olvidaba cómo abrir la llave del agua, cómo vestirse. Una vez se puso 2 blusas encima y olvidó los pantalones. Otra vez salió del baño con el cabello lleno de jabón, como si hubiera olvidado enjuagarse. Era triste pero también tierno. Parecía una niña otra vez. Yo la cuidaba con todo el amor del mundo, aunque me estaba desgastando. A veces no dormía bien, a veces no comía. Los hijos querían contratar una enfermera, pero ella se negaba. «No quiero extrañas en mi casa», decía con tono firme. «Pero, amor, necesitas ayuda». «Tú eres mi ayuda, Ernesto. Prométeme que solo tú me vas a cuidar». Y se lo prometí, porque ¿cómo no hacerlo? Habíamos pasado toda la vida juntos. No iba a dejarla ahora que más me necesitaba. Así fueron pasando los días, las semanas, los meses. Julia se iba apagando poco a poco, pero su secreto seguía intacto. El miedo seguía ahí, escondido detrás de su mirada perdida. Yo sentía que el momento se acercaba, que tarde o temprano la vida iba a obligarme a entrar a ese baño que siempre estuvo cerrado. Y cuando ese día llegara, lo que iba a encontrar detrás de esa puerta cambiaría para siempre la manera en que veía el amor, el dolor y la fuerza de una mujer. El Alzheimer de Julia avanzaba rápido, más rápido de lo que los doctores habían dicho. En pocos meses, la mujer que había compartido toda mi vida conmigo empezó a confundirse, a olvidar nombres, lugares, momentos. Un día me miró a los ojos y me preguntó, «¿Quién eres tú?». Sentí un vacío en el pecho. «Soy Ernesto, amor, tu esposo», le respondí con la voz temblando. Ella se quedó observándome unos segundos. Luego sonrió despacito. «Ah, sí, mi Ernesto, perdón, se me fue la cabeza». Me abrazó y lloré por dentro. No quería que me viera triste. Los hijos me ayudaban cuando podían, pero la mayoría del tiempo yo estaba solo con ella. Andrés y Roberto venían los fines de semana. Laura, la más chica, pasaba cada jueves a revisar si necesitábamos algo. Pero Julia, incluso enferma, se ponía nerviosa con tanta gente en la casa. «¿Quiénes son esas personas, Ernesto? ¿Qué hacen aquí?» «Son nuestros hijos, amor». «¿Nuestros?», preguntaba confundida. Yo no recuerdo tener hijos, y eso me partía el alma. Pero lo que más me preocupaba era el baño. Ese lugar siempre había sido su refugio, su escondite. Aun cuando ya no recordaba cómo hacer café, sí recordaba cerrar con llave cada vez que entraba, y ahí se quedaba mucho tiempo. A veces media hora, a veces 2. Yo tocaba la puerta, preocupado. «¿Estás bien, Julia?» «Sí,
Solo un ratito más, respondía con voz temblorosa. Escuchaba el ruido del agua, la regadera prendida, el golpeteo del jabón cayendo, sus pasos lentos. A veces lloraba bajito, hablaba sola, decía palabras que no entendía. Un día salió del baño con la ropa mojada. Otro día salió sin haberse enjuagado el champú. Una vez, incluso, salió con el camisón puesto al revés. Me di cuenta de que ya no podía seguir sola. Era peligroso. Hablé con los hijos. Nos sentamos los 4 en la sala. «Papá», dijo Roberto serio, «mamá ya no puede bañarse sola. Se puede caer, se puede lastimar». «Lo sé», respondí mirando al suelo, «pero no me deja entrar». «Tienes que hacerlo, papá», dijo Laura. «Aunque no quiera», suspiré. «No entienden, hijos. Toda la vida ha cuidado su intimidad. Si la obligo, la voy a hacer sufrir más». Andrés me puso la mano en el hombro. «¿Y si un día no se levanta del baño, papá? ¿Y si se cae y se golpea la cabeza?» «No, podemos esperar a que eso pase». Esa noche, mientras Julia dormía, me quedé sentado a su lado pensando. No podía seguir así. La enfermedad le había quitado casi todo, menos ese miedo. Ese maldito miedo de ser vista. Y yo, por amor, había respetado su secreto más de medio siglo. Pero ¿y si ese respeto le costaba la vida? Al día siguiente, le hablé con calma. «Amor», le dije tomándole la mano, «tenemos que hablar». «¿De qué, Ernesto?», preguntó con su voz suave, distraída. «Del baño. Me preocupa que te puedas caer. Quiero ayudarte, aunque sea un poco». Ella me miró con lágrimas en los ojos. «No, por favor, no quiero que me veas. Si me ves, me vas a odiar». «¿Odiarte?», le dije sorprendido. «¿Por qué habría de odiarte?» «Porque soy fea, porque estoy dañada, porque si me ves te vas a ir». Le apreté la mano con fuerza. «Te he amado toda la vida, Julia. No hay nada que pueda hacerte perder, mi amor». Ella movió la cabeza, llorando. «Hay cosas que no se pueden explicar, cosas que es mejor que no sepas». «No quiero secretos entre nosotros, amor», insistí. «Entonces prométeme que no vas a forzarme. Prométeme que no vas a entrar. Es lo último que te pido», y lo prometí. Porque verla así, tan asustada, tan frágil, me rompía. Aunque en el fondo sentía una impotencia enorme. Era como vivir al lado de un muro invisible. La amaba con toda el alma, pero no podía cruzar esa línea. Los días siguieron igual. Ella cada vez más olvidadiza, yo cada vez más cansado. Tenía que recordarle todo, comer, tomar la medicina, cambiarse de ropa. Había noches en que se despertaba gritando mi nombre, asustada. «¿Dónde estás, Ernesto? No me dejes sola». «Estoy aquí, amor. Siempre estoy contigo», le decía abrazándola. «¿De verdad?», me preguntaba con miedo. «Pensé que te habías ido. Nunca me voy a ir», y la abrazaba hasta que se dormía de nuevo, su cabecita apoyada en mi pecho. Pero el destino no iba a esperar más. Un martes por la mañana, mientras yo lavaba los trastes del desayuno, Julia dijo que se iba a bañar. La vi caminar despacio hacia el baño, arrastrando los pies, cerrando la puerta, como siempre. Escuché la regadera encenderse. Todo parecía normal, hasta que escuché el golpe. Fue un sonido fuerte, seco, como de algo pesado cayendo sobre el piso de mosaico. «¿Julia?», grité dejando caer el plato que tenía en las manos. Corrí hacia el baño, golpeé la puerta. «Julia, respóndeme». «Ah, ¿estás bien?». Silencio. Empujé la puerta. Estaba cerrada con llave, como siempre. «Julia, contesta», grité desesperado. Nada, ni un sonido, solo el ruido del agua corriendo. Entonces escuché un gemido bajito, débil, casi un suspiro. Estaba viva, pero lastimada. Mi corazón se aceleró. Tenía que entrar. Me eché hacia atrás, tomé impulso y golpeé la puerta con el hombro. Nada. Lo hice otra vez, con toda la fuerza que un hombre de 74 años puede tener. La madera crujió. «Julia, aguanta. Ya voy». Un tercer golpe, más fuerte, y la cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe. Y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Cuando logré abrir la puerta,
El vapor del baño me envolvió. El olor a jabón y a agua caliente llenaba todo. Julia estaba tirada en el suelo, desnuda, completamente desnuda. Había resbalado y se había golpeado el costado con el piso. La regadera seguía abierta, el agua cayéndole encima. Me quedé paralizado unos segundos, sin poder creer lo que veía. Era la primera vez en 52 años de matrimonio que veía el cuerpo de mi esposa. Pero no fue la desnudez lo que me impactó. No fue el cuerpo envejecido ni las arrugas de los años. Fue su espalda. Su espalda estaba cubierta de cicatrices enormes, moradas, hundidas, deformadas. Desde los hombros hasta la cintura, su piel parecía derretida, como si el fuego la hubiera marcado a fuego lento. Era una imagen que dolía mirar. Me llevé las manos a la boca, sin poder hablar. «Dios mío», susurré. Julia me oyó y, aunque estaba en el suelo con el cuerpo temblando, su primer impulso no fue pedir ayuda. Fue intentar cubrirse. «No mires», dijo entre sollozos. «No me mires, por favor». Intentó voltearse, pero no podía moverse. El golpe la había dejado sin fuerza. Yo seguía quieto, con el corazón apretado, sin saber qué hacer. Aquellas cicatrices no eran de una caída ni de un accidente reciente. Eran viejas, muy viejas. Marcas de una herida que había ocurrido hacía muchos años. Entonces reaccioné. Me arrodillé a su lado y hablé con calma, conteniendo el temblor de mi voz. «Tranquila, amor, tranquila. No pasa nada. Te voy a ayudar. No me toques», gritó desesperada. «No quiero que me veas así. Perdóname, Ernesto. No quería que supieras. Perdóname». Su llanto era tan fuerte que me rompía el alma. Era un llanto de miedo, de vergüenza, de alguien que había cargado demasiado por demasiado tiempo. Le puse una mano en el hombro. «Ya, mi vida, ya. No digas nada. Primero vamos a levantarte». Tomé una toalla grande que colgaba detrás de la puerta y la envolví con cuidado, cubriéndola. «Mira, ya estás tapada. Todo está bien». Ella seguía llorando, pero dejó de resistirse. La levanté despacio, con todo el cuidado del mundo. Sentí su cuerpo temblando contra mis brazos. Estaba tan frágil, tan pequeña. Caminamos paso a paso hasta la recámara. La acosté boca abajo en la cama, la cubrí con la sábana. «Voy a traerte hielo», le dije. «Te golpeaste fuerte». Fui a la cocina con las piernas, temblando, hice un bulto de hielo en un trapo y regresé al cuarto. Cuando entré, ella seguía llorando, pero en silencio, con la cara hundida en la almohada. Me senté junto a ella y puse el hielo sobre su cadera con suavidad. Pasaron unos minutos. Solo se oían nuestras respiraciones y el tic-tac del reloj en la pared. Hasta que no aguanté más. «Julia», dije bajito, «necesito saber qué te pasó. Esas cicatrices, ¿de dónde son?» Ella no respondió. Se quedó quieta. Entonces le hablé con ternura. «Amor, soy tu esposo. Llevamos toda una vida juntos. No hay nada que no pueda entender». Julia volteó la cara hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de miedo. «Si te cuento, me vas a odiar», susurró. «Nunca te voy a odiar», le dije con el alma en la garganta. «No importa lo que haya pasado. Te amo, Julia. Te amo desde siempre». Ella cerró los ojos un momento. Luego respiró profundo y con la voz entrecortada empezó a hablar. «Tenía 7 años, Ernesto». Sus palabras salían despacio, con dificultad. «Vivía con mi mamá y mi padrastro en un pueblito cerca de Valparaíso. Mi papá verdadero había muerto cuando yo era chiquita. Mi mamá se juntó con ese hombre, y fue su peor error». Se detuvo, un segundo como si le costara recordar. Él tomaba mucho. Cuando estaba borracho le pegaba a mi mamá. Yo me escondía debajo de la cama para no oír los gritos. Tenía miedo todo el tiempo. No me gustaba hacer ruido, no me gustaba reír. Él odiaba las risas. Su voz se quebró. Le tomé la mano. «Un día, Shay», continuó, «mi mamá fue al río a lavar ropa. Me dejó sola en la casa haciendo la tarea. Él llegó antes, tomado. Me gritó que le hiciera de comer,
Le dije que no sabía. Se enojó. Golpeó la mesa. Yo traté de cocinar, pero me equivoqué. El arroz no tenía sal. Cuando lo probó, lo escupió y tiró el plato al suelo. Julia empezó a llorar otra vez. Me agarró del brazo y me llevó hasta la estufa. Había una olla con agua hirviendo. La tomó y me la echó encima. Yo apreté su mano más fuerte, tratando de no llorar. El dolor fue tan grande que me desmayé. Cuando desperté estaba en el hospital. Estuve 3 meses internada. Los doctores dijeron que las quemaduras eran graves, que iba a quedar marcada para siempre. Se llevó la mano a la cara. Desde ese día supe que nadie me iba a querer, que era fea, que era un monstruo. Todos los niños se burlaban de mí. Por eso aprendí a taparme, a esconderme. Y cuando te conocí, tuve miedo. Te amé, pero también tuve pánico de que si sabías la verdad, te irías. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Viví toda la vida pensando que si me veías, dejarías de amarme. Por eso preferí vivir en la oscuridad. Yo no podía hablar. Las lágrimas me corrían por el rostro. La abracé con cuidado sin decir nada. En ese abrazo estaba todo: el dolor, los años de silencio, la comprensión. Por primera vez entendí que mi esposa no era una mujer tímida. Era una mujer que había sobrevivido al infierno. Esa noche no dormimos. Julia lloró durante horas y yo la abracé sin soltarla. Por primera vez en más de medio siglo, ya no había oscuridad entre nosotros. La luz del velador alumbraba su rostro cansado y yo veía en sus ojos algo que nunca había notado: alivio. Cuando se calmó un poco, me miró con miedo. «Ahora que sabes la verdad», dijo con la voz bajita, «si quieres irte lo entenderé. Nadie quiere vivir con un monstruo». Yo no podía creer lo que oía. «¿Monstruo?», le dije tomándole la mano. «No digas eso, Julia. Tú no eres un monstruo». «Sí lo soy. Lo fui desde niña». Eso me decían todos. Hasta yo me lo creí. «No, amor. Lo que tú eres se llama una sobreviviente, una guerrera». Ella me miró sin entender. «Sobreviviste a algo terrible y aún así diste amor toda tu vida. Criaste hijos, formaste una familia, fuiste buena madre, buena esposa, buena abuela. ¿Sabes lo que eso significa? Que ese hombre que te hizo daño no ganó. Tú ganaste, Julia». Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. «¿No sientes asco?», preguntó temblando. «No», le respondí firme. «Lo que siento es orgullo. Orgullo de ti, de tu fuerza, de todo lo que has hecho a pesar del dolor. Esas cicatrices no te hacen fea, te hacen valiente». Ella se tapó la cara con las manos, llorando bajito. Me acerqué más, la abracé con cuidado. «Te amé 52 años sin ver tu cuerpo, Julia. ¿Crees que unas marcas van a cambiar eso? Eres mi esposa, mi compañera, el amor de mi vida. Pero si las vieras bien, si las tocaras», susurró. «Ya las vi», le dije, y lo que vi fue historia, fue fuerza, fue vida. La abracé más fuerte, sentí su corazón latiendo despacio. En ese silencio entendí algo. El amor verdadero no se trata de piel, se trata de alma. Esa noche dormimos abrazados con la luz encendida. Y por primera vez en tantos años Julia no tuvo miedo de la luz. Los días siguientes fueron distintos. Ya no había secretos. Cuando la ayudaba a cambiarse, se cubría al principio por costumbre, pero luego bajaba los brazos, se quedaba quieta y me dejaba ayudarla. «Mira nada más», decía medio riéndose. «Una viejita con mapa en la espalda». «Un mapa de guerra», le respondía. «Cada cicatriz es una medalla». Ella sonreía, y esa sonrisa valía más que todo el oro del mundo. Llamé a los hijos para contarles la verdad. No podía seguir guardándolo. Nos sentamos en la sala una tarde tranquila. «Hijos», les dije, «necesito que escuchen algo importante sobre su mamá». Ellos se preocuparon. «¿Empeoró su enfermedad?», preguntó Laura. «No, no es eso», respondí. «Es algo que ella guardó en silencio toda su vida». Les conté todo: el padrastro, la olla de agua hirviendo, la niña de 7 años,
las cicatrices, el miedo, los años escondiéndose. Roberto se llevó las manos a la cara. Andrés apretó los puños. Laura lloraba sin poder hablar. ¿Cómo pudo vivir con tanto dolor sin decirnos?, preguntó Roberto con la voz quebrada. Porque no quería que ustedes la vieran con lástima, les expliqué. Ella quiso ser solo su mamá, no una víctima. Les Peanuts dio amor, no tristeza. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego Laura se levantó. «Quiero verla», dijo. Fuimos al cuarto. Julia estaba acostada, medio dormida. Le hablé suave. «Amor, están los muchachos aquí. Quieren verte». «¿Mis hijos?», preguntó confundida. «Sí, tus hijos quieren abrazarte». Ella sonrió débilmente. Les extendió los brazos. Ellos se acercaron despacio. Les mostré su espalda, las cicatrices. Nadie dijo una palabra. Solo los tres se arrodillaron frente a ella y la abrazaron al mismo tiempo. Laura le besó la espalda, justo sobre las marcas. «Perdón, mamá», dijo entre lágrimas. Perdón por no saber, por no entender. Roberto y Andrés hicieron lo mismo. Julia lloraba, pero sonreía al mismo tiempo. «Mis hijos», susurró con voz débil. «Mis hijos me aman». «Claro que la amamos, mamá», le respondió Laura. «Usted es la mujer más fuerte del mundo». Esa tarde cambió todo. Julia, aún con el Alzheimer avanzando, empezó a verse diferente. Caminaba más erguida, sonreía más. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de su alma. Al día siguiente, mientras la ayudaba a vestirse, me dijo algo que nunca olvidaré. «Ernesto, ¿sabes qué siento ahora?». «¿Qué, amor?». «Ligereza. Como si por fin pudiera respirar. Pasé la vida tapando mis heridas. Ahora entiendo que esconderlas me dolía más que mostrarlas». Le acaricié la mejilla y sonrió. «¿Ves?», le dije. «Te dije que no eras un monstruo. Eres una guerrera». Desde ese momento empecé a cuidarla con más ternura que nunca. Cuando la bañaba pasaba la esponja con cuidado por su espalda. Ella cerraba los ojos y suspiraba. «¿Te duele?», le preguntaba. «No, al contrario», decía sonriendo. «Siento alivio. Es como si por fin alguien tocara mis cicatrices con amor y no con miedo». Cada día después del baño le daba un beso en la espalda y decía en voz alta: «Mis marcas de guerrera». Ella reía bajito. «Mis medallas», contestaba. Y así fue como, después de 52 años, Julia empezó a vivir sin miedo, y yo aprendí que el amor no cura las heridas, pero sí puede convertirlas en algo hermoso. Después de aquella revelación, la vida en casa cambió por completo. Julia ya no vivía con miedo. El secreto había salido a la luz, y aunque su Alzheimer seguía avanzando, parecía más tranquila, más ligera, como si una carga enorme hubiera desaparecido de su espalda, literalmente y en el alma. A veces todavía se confundía, claro. Había días en que no recordaba lo que había comido o pensaba que los hijos eran vecinos. Pero cuando me veía, casi siempre sonreía. «Tú eres mi Ernesto, ¿verdad?». «Sí, amor. Tu Ernesto, el mismo de siempre». «¿Me amas todavía?», preguntaba con los ojos brillosos. «Más que nunca», le respondía. Entonces me abrazaba y decía bajito: «Gracias por no irte cuando viste». Esas palabras me hacían llorar por dentro. Saber que durante más de medio siglo vivió con miedo a ser rechazada me partía el corazón. Yo no podía devolverle el tiempo, pero podía hacer que sus últimos años fueran llenos de amor, de cuidado, de dignidad. Cada día tenía su rutina. Yo le preparaba el desayuno, la ayudaba a bañarse, le ponía crema en la espalda y le decía al oído: «Mis marcas de guerrera». Ella sonreía. A veces respondía: «Mis medallas de vida». Los hijos venían más seguido a visitarnos. Roberto, el mayor, siempre traía pan dulce. Andrés llegaba con flores del mercado. Laura con los nietos. A todos les encantaba verla más contenta. Hasta los niños notaban la diferencia. «La abue ya sonríe más», decía la nieta más chica, que tenía apenas 6 años. «Sí, mi amor», le respondía yo. «Es que por fin se quitó un gran peso del corazón». Julia disfrutaba mucho esas tardes familiares.
A veces, aunque no recordaba los nombres de todos, los abrazaba con cariño. En los momentos de lucidez, decía cosas que se me quedaban grabadas. «¿Sabes qué, Ernesto?», me dijo una tarde mientras mirábamos a los nietos jugar. «Pasé la vida pensando que mis cicatrices eran una maldición, pero ahora veo que son una prueba». «¿Prueba de qué, amor?». «De que sobreviví y de que Dios me mandó un hombre que me amó sin ver». Le acaricié la mejilla y sentí que esas palabras eran la recompensa de todos esos años de paciencia, de respeto y de amor a ciegas. Pero la enfermedad seguía avanzando. Cada mes que pasaba, Julia se debilitaba más, perdía peso, caminaba menos y sus momentos de lucidez se volvían raros. Aún así, había algo que nunca olvidaba, que la amaba. Una vez, cuando ya estaba muy débil, me miró y dijo: «¿Eres tú mi Ernesto?». «Sí, soy yo, amor». «¿Y me amas?». «Claro que sí». «Entonces ya no necesito recordar nada más», susurró. «Con eso me basta». Y me sonrió, esa sonrisa suya que siempre me derretía. Hubo una tarde especial, de esas raras que tienen las personas con Alzheimer, en la que estuvo completamente lúcida. Estábamos sentados en el portal, viendo el atardecer de San Miguel del Alto, con el cielo pintado de naranja y las campanas de la iglesia sonando a lo lejos. Julia me miró con ternura. «Ernesto, gracias», dijo sin que yo preguntara nada. «¿Por qué, amor?». «Por quedarte. Por no haberme rechazado cuando viste mi espalda. Por amarme así, completa. Julia, yo te amé desde el primer baile. No fue por tu cuerpo, fue por tu alma. Eso no cambia». Ella me apretó la mano con fuerza. «Sabes, toda la vida creí que nadie podía amarme si veía mis heridas. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero no ve cicatrices, ve corazones». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de paz. «Mi padrastro me llamó monstruo», dijo bajito, «pero tú me llamas guerrera. Y voy a morir creyéndote a ti». Sentí un nudo en la garganta. «No hables de morir, amor», le dije. Ella sonrió. «No le tengo miedo. Por primera vez en mi vida no tengo miedo». Apreté su mano tratando de memorizar ese momento, su voz, su mirada. Sabía que el tiempo era poco, pero ese instante valía toda una vida. Los meses siguientes fueron más difíciles. Julia comenzó a olvidarse de comer, de hablar, de caminar. Pasaba casi todo el día acostada. Yo le daba de comer en la boca, le cambiaba la ropa, la volteaba despacio para que no le salieran llagas. Cada vez que le ponía crema en la espalda, besaba sus cicatrices y le decía lo mismo. «Mis marcas de guerrera». A veces respondía con un murmullo, a veces solo sonreía. Los hijos venían a visitarla, se turnaban para ayudarme. Pero cuando caía la noche siempre me quedaba solo con ella. Me gustaba tomarle la mano y rezar bajito. No le pedía a Dios que no se la llevara, sino que cuando llegara el momento, se la llevara sin dolor. Una madrugada, mientras la miraba, dormir entendí que el amor verdadero no siempre se vive en los años jóvenes, ni en las risas de los inicios. A veces el amor más puro llega en la vejez, en el silencio, en los cuidados, en los días en que uno limpia, alimenta y abraza al otro sin esperar nada más que verle tranquilo. Y aunque me dolía ver cómo la enfermedad se la llevaba poco a poco, también sentía paz, porque sabía que Julia ya no tenía miedo, que se iba de este mundo sabiendo que era amada, entera, con sus cicatrices y todo. El tiempo siguió su paso, y Julia ya casi no hablaba. Pasaba los días acostada, con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Su respiración era suave, pausada, como si cada respiro fuera una lucha. El médico me había advertido que el final estaba cerca, pero uno nunca está preparado para despedirse del amor de su vida, aunque sepa que ese momento llegará. Yo la cuidaba todo el día. Le daba de comer con una cucharita, le cambiaba los pañales, la peinaba despacito, siempre con cariño, sin prisa. Era como cuidar a un pedacito de mi propia alma. A veces le hablaba aunque no respondiera,
porque sabía que, en el fondo, algo de ella todavía me escuchaba. «Julia», le decía en voz baja, «¿te acuerdas cuando íbamos a la plaza a ver pasar la gente?» Ella no respondía, pero sonreía, apenas un movimiento de labios. Eso bastaba para mí. Cada noche, después de bañarla, seguía mi costumbre. Le untaba crema en la espalda con cuidado, evitando lastimarla. Luego le daba un beso sobre las cicatrices y le susurraba: «Mis marcas de guerrera». Aunque ya no hablaba, a veces parecía entender. Movía la cabeza o sonreía un poquito, como si esas palabras fueran un abrazo al alma. Una tarde estaba especialmente lúcida. Me miró y me llamó por mi nombre, con esa voz suave que tanto amaba. «Ernesto, aquí estoy, amor», le respondí acercándome. «Gracias», dijo con esfuerzo. «Gracias por amarme, por quedarte conmigo, por no rendirte». Yo apreté su mano, sintiendo como su piel estaba más fría. «Nunca me voy a rendir contigo, Julia. Tú eres el amor de mi vida». Ella sonrió y cerró los ojos. Pasaron unos días. Cada amanecer era una bendición más que tenía con ella. Los hijos venían a verla todos los días. Los nietos entraban de puntitas al cuarto, besaban su frente y salían llorando. Todos sabíamos que el momento se acercaba, pero nadie quería decirlo en voz alta. Una mañana de 1900, domingo, el sol entraba suave por la ventana. Los pájaros cantaban afuera y el aire olía a pan recién hecho que Laura había traído del mercado. Julia dormía, respirando despacio. Yo estaba sentado junto a ella, sosteniéndole la mano, como hacía siempre. Le hablaba bajito, aunque ya no abría los ojos. «Amor, ¿sabes? Eres mi mayor orgullo. Gracias por haberme escogido, por haberme dejado caminar contigo toda la vida». De pronto, apretó mi mano. Fue un apretón leve, casi imperceptible, pero lo sentí. «Te amo», susurró, con una voz tan bajita que apenas pude escucharla. «Yo también te amo, Julia. Siempre te amé». Cerró los ojos y respiró hondo. Luego su cuerpo se relajó por completo. Supe en ese instante que se había ido. No hubo grito, no hubo desesperación, solo silencio, un silencio tan profundo que llenó toda la casa. Los hijos estaban ahí. Entraron al cuarto y se acercaron. Laura se arrodilló junto a la cama, llorando en silencio. Andrés abrazó a su madre ya sin vida, besándole la frente. Roberto se quedó de pie, con los ojos rojos, sin poder decir una palabra. Yo no lloré en ese momento. Me quedé mirándola, tan tranquila, tan en paz. Sabía que mi Julia había partido sin miedo, y eso me dio consuelo. Después de tantos años de esconder su dolor, se había ido sabiendo que era amada, completa, con sus cicatrices y todo. El velorio fue bonito, sencillo, lleno de cariño. Los vecinos llegaron con flores, los amigos de la parroquia, algunos compañeros míos de la radio. Todos decían lo mismo: «Qué mujer tan buena era, siempre amable, siempre servicial». «Sí», respondía yo, «una gran mujer, una guerrera». Cuando tocó el momento de cerrar el ataúd, pedí quedarme a solas con ella. Los hijos salieron y cerraron la puerta. Me acerqué despacio. Ella estaba ahí, tan serena, con su vestido favorito, ese azul que siempre usaba en las fiestas familiares. Le acaricié el cabello, ya blanco, y le hablé en voz baja, como si todavía pudiera escucharme. «Fuiste lo mejor que me pasó en la vida, Julia. Me diste amor, hijos, nietos, y una historia que nunca voy a olvidar. Y esas cicatrices que tanto temiste mostrarme fueron la prueba de tu fuerza, de tu valor, de tu alma hermosa». Le besé la frente. «Descansa, mi amor. Ya luchaste bastante». Cuando cerraron el ataúd, sentí que una parte de mí se iba con ella, pero también supe que su recuerdo iba a quedarse conmigo para siempre. En el cementerio, mientras la bajaban a la tierra, el cielo estaba despejado, sin una nube. Los nietos soltaron flores blancas y el aire se llenó de pétalos que parecían despedirla con dulzura. Esa tarde, al regresar a casa, me senté en el sillón y miré hacia la puerta del baño, la misma puerta que había estado cerrada con llave durante medio siglo.
Ahora estaba abierta y el aire entraba libremente. Sonreí entre lágrimas. Por fin, Julia ya no tenía nada que esconder. Después del entierro de Julia, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto, pesado, como si todo el aire se hubiera detenido. Caminaba por las habitaciones y todavía olía su perfume, ese aroma suave a lavanda que siempre dejaba en el aire. Cada rincón me hablaba de ella, su silla en el comedor, su taza de café, su rebozo colgado detrás de la puerta. Todo. Durante los primeros días me costaba aceptar que ya no estaba. Me despertaba en la madrugada y por costumbre volteaba hacia su lado de la cama para ver si dormía bien. Pero solo estaba la almohada vacía. Y entonces el corazón se me hacía chiquito. Los hijos venían seguido. Querían acompañarme, pero también lidiaban con su propio dolor. Laura lloraba mucho. Decía que extrañaba las pláticas con su mamá. Roberto se quedaba callado la mayor parte del tiempo, y Andrés trataba de mantenerse fuerte, aunque yo sabía que por dentro se desmoronaba. Una tarde nos sentamos los cuatro en el patio, con un cafecito de olla y pan dulce. Hablamos de ella, de sus ocurrencias, de sus frases, de su manera de regañar suave pero firme, y entre lágrimas y risas, Laura dijo algo que me marcó. «Mamá no solo fue una buena madre», dijo, «fue una maestra de vida. Nos enseñó que se puede seguir amando incluso cuando uno está roto». Yo asentí. «Sí, hija, tú. Mamá era una mujer fuerte, más de lo que imaginan». De pronto el nieto más pequeño, de apenas 5 años, preguntó con su vocecita inocente, «Abuelito, ¿por qué dices que la abue era una guerrera?» Sonreí con ternura y le contesté, «Porque luchó toda su vida, hijo, y aunque tenía heridas que dolían, nunca dejó de amar, nunca dejó de sonreír». El niño me miró serio, pensativo, y dijo, «Entonces, cuando yo crezca, quiero tener una guerrera como ella». Se me escapó una lágrima, pero también una sonrisa. Los días fueron pasando. La casa seguía vacía, pero aprendí a convivir con su ausencia. Me refugié en los recuerdos, en las pequeñas cosas. Empecé a revisar fotos antiguas, la boda, los cumpleaños de los hijos, las vacaciones en la laguna. En todas, Julia sonreía con esa dulzura que enamoraba, y en cada sonrisa podía ver la fuerza que siempre tuvo para esconder su dolor y regalar amor. Una noche, mientras tomaba un tequila en el patio, me vino a la mente todo lo que habíamos vivido. 52 años de matrimonio, 3 hijos, 4 nietos, una vida entera. Y pensé que, a pesar de los secretos, las tristezas y las enfermedades, había sido un hombre afortunado. No todos tienen la dicha de conocer un amor así. Miré al cielo y hablé en voz alta, como si ella pudiera oírme. «¿Sabes, Julia? Te extraño cada día, pero no con tristeza. Te extraño con gratitud, porque me enseñaste lo que es el amor de verdad». Esa noche soñé con ella. Estaba joven, como cuando la conocí en aquel baile del pueblo. Llevaba su vestido blanco de manga larga y me miraba con esos ojos llenos de ternura. «No llores por mí», me dijo en el sueño. «Ya no tengo miedo. Estoy bien». Quise abrazarla, pero se desvaneció en una luz suave. Me desperté con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente me levanté temprano y fui al cementerio. Llevé flores frescas y una veladora. Me quedé un rato sentado junto a su tumba, contándole mis cosas como si estuviera viva. «Los muchachos están bien, amor. Los nietos crecen rápido. Y yo sigo aquí, haciendo mi cafecito cada mañana, hablando contigo como un loco». Sonreí y miré la foto en la lápida. «Prometí cuidarte hasta el final y lo hice. Ahora prométeme tú que me vas a esperar del otro lado». El viento sopló fuerte en ese momento, y las flores que estaban sobre la tumba se movieron. No sé si fue coincidencia, pero sentí que era su respuesta. Volví a casa y decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo. Abrí el cajón donde ella guardaba sus cosas personales. Había cartas viejas, fotografías, pañuelos bordados y un cuaderno. Era una libreta pequeña de tapas gastadas.
La abrí con cuidado. En la primera hoja había una frase escrita con su letra. El amor verdadero no necesita luz prendida, ama incluso en la oscuridad. No pude contener las lágrimas. Era como si Julia me hablara desde el papel. Pasé las hojas y encontré anotaciones sueltas, recuerdos de su vida, recetas, pensamientos, oraciones. En una de las últimas páginas había una nota para mí. Decía: si algún día lees esto, Ernesto, quiero que sepas que todo valió la pena. Cada risa, cada lágrima, cada noche en silencio. Gracias por enseñarme que podía ser amada, incluso con las marcas que tanto escondí. Te amo más allá de esta vida. Apreté el cuaderno contra mi pecho y lloré como un niño. No de tristeza, sino de gratitud, porque comprendí que, aunque ya no estaba físicamente, Julia seguía conmigo, en cada rincón, en cada recuerdo, en cada palabra escrita. Desde ese día, cada vez que me siento solo, leo esa nota y recuerdo que el amor no muere, solo cambia de forma. Han pasado ya 3 años desde que Julia se fue. A veces todavía me sorprendo hablándole en voz alta, como si estuviera en la cocina o sentada tejiendo en su sillón. Me doy cuenta y sonrío. Tal vez estoy viejo, pero no loco. Lo que pasa es que cuando uno ama, de verdad, el corazón no entiende de ausencias. Cada mañana hago lo mismo. Preparo café de olla, saco una taza para mí y otra para ella. La pongo frente a su fotografía que está sobre la mesa del comedor. Es una costumbre que no pienso dejar. Le platico cómo va todo, los chismes del barrio, lo que hacen los nietos y hasta mis achaques. Siento que me escucha, que de alguna manera sigue aquí acompañándome. A veces me siento en el portal al atardecer y miro el cielo anaranjado, igual que en aquellos días en que nos sentábamos juntos a ver pasar la vida. Y le hablo bajito. ¿Sabes, Julia? Cada día te extraño, pero ya no duele como antes. Ahora te recuerdo con una sonrisa, porque sé que estás en paz. Desde que encontré su cuaderno, lo leo seguido. En él, Julia escribió muchas frases que ahora entiendo mejor. En una página dice: si alguien te ama de verdad, no te pedirá que escondas tus heridas, sino que le enseñes cómo ayudarte a sanar. Esa frase la tengo enmarcada en la sala. Cuando vienen los nietos, me preguntan qué significa y les explico con palabras sencillas. Significa que el amor no se asusta de las cicatrices, porque sabe que detrás de ellas hay una historia de lucha. Mis nietos crecieron escuchando la historia de su abuela, pero no la parte triste. Les cuento la versión bonita, que su abue era una guerrera, que luchó y ganó, que enseñó a su viejo abuelo que el amor verdadero no tiene miedo de la oscuridad. Y ellos escuchan atentos, con los ojos grandes, como si fuera un cuento. Hace poco Laura, mi hija, me propuso algo. Papá, deberíamos compartir la historia de mamá, para que la gente sepa lo que es el amor de verdad. Al principio dudé. Era una historia muy personal, muy nuestra, pero luego pensé que Julia habría querido eso, que su vida sirviera para enseñar que el amor puede vencer hasta el dolor más grande. Así que acepté, y fue así como nació este relato que hoy comparto aquí, en este canal llamado Relatos de un Viejo. No para causar tristeza, sino para recordar que detrás de cada persona hay batallas invisibles, y que el amor puede ser el bálsamo más fuerte. Cuando empecé a grabar este testimonio, no sabía si podría terminarlo. A veces la voz se me cortaba, otras veces tenía que detenerme a llorar, pero luego pensaba en ella, en su sonrisa, en su manera de enfrentar la vida, y seguía adelante, porque contar su historia es una forma de mantenerla viva. He aprendido que las cicatrices no son fealdad, son mapas del alma. Nos muestran los caminos difíciles que hemos recorrido y las veces que caímos y nos levantamos. Julia me enseñó eso sin proponérselo. Pasó la vida escondiendo sus heridas, pero al final entendió que no debía sentir vergüenza. Y ahora su historia ayuda a que otros también entiendan eso. A veces la gente me escribe mensajes después de escucharla. Don Ernesto, lloré con su historia. Me hizo pensar en mi abuela. Mi esposa también tiene cicatrices
y ahora la veo diferente. Gracias por enseñarnos que el amor no depende del cuerpo. Y yo respondo siempre lo mismo. Gracias a ustedes por escuchar. Yo solo soy la voz. La verdadera lección la dio ella. He encontrado consuelo en eso. En saber que su vida sigue tocando corazones, incluso después de la muerte. Y cada vez que alguien me dice que se sintió identificado, pienso que Julia, desde donde esté, debe sonreír. Una tarde, mientras caminaba hacia el panteón, llevé conmigo un ramo de flores blancas. Me senté junto a su tumba y, como siempre, le conté todo lo que había pasado en la semana. Antes de irme, saqué el cuaderno que era suyo y leí en voz alta la última frase que había escrito. El amor no necesita ojos para ver, porque cuando el alma ama, la luz sobra. Me quedé mirando esa línea un buen rato. Cerré el cuaderno y dije bajito: tenías razón, Julia. El amor verdadero ve incluso en la oscuridad. El viento sopló suave, como si me acariciara el rostro. En ese momento supe que ella estaba ahí, acompañándome, como siempre. Ya estoy viejo, y sé que pronto me tocará a mí cruzar al otro lado. No tengo miedo. Al contrario, me da paz saber que cuando ese día llegue, ella estará esperándome con su vestido azul y su sonrisa tierna. Y cuando eso pase, le voy a decir lo mismo que le dije el día que la enterramos. No eras un monstruo, amor. Eras y seguirás siendo mi guerrera. Y entonces, cuando nos volvamos a encontrar, sé que volveremos a bailar, como aquella primera noche en que la vi. Sin miedos, sin sombras, sin secretos. Solo dos almas viejas, libres y unidas por un amor que nunca murió. Fin.